Canal Universitario presenta. Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Juan Moreno Blanco, uno de los traductores del libro El legado de la hermenéutica del profesor canadiense Jean Gondrin. Bienvenidos. Profesor, ¿quién es Jean Gondrin? Jean Gondrin es un filósofo canadiense que hizo sus estudios en Alemania y estudió con una de las figuras importantísimas de la hermenéutica filosófica, el profesor alemán Hans-Georg Gadamer, y bueno, tuvo una relación de maestro-discípulo muy importante, al punto que Jean Gondrin es el autor de la única biografía que yo conozco de Hans-Georg Gadamer. Escribió la biografía de Gadamer en alemán y nosotros conocemos pues la traducción del alemán al español, y ha hecho una gran obra como filósofo, como traductor, pero también como hermeneuta y como filósofo, que para nuestra fortuna ya ha sido traducida al español y muchos de sus libros son accesibles en nuestra lengua. Su tema principal es la hermenéutica filosófica en relación con esta tradición alemana que ha llegado a la obra de Hans-Georg Gadamer, pero además también estudia temas de filosofía como la fenomenología y la historia de la tradición filosófica alemana. ¿Cómo nació la idea de traducir este libro al español? Bueno, con el profesor Juan Manuel Cuartas, desde hace tiempo teníamos proyectado hacer un curso de hermenéutica para el doctorado de Humanidades de la Universidad del Valle, y consideramos que era bueno proponer a los estudiantes un acceso a este autor que nos parece tan importante. En el sitio internet de la Universidad de Montreal, donde trabaja Jean Gondrin, encontramos, para nuestra fortuna, una gran cantidad de textos que él ha escrito en francés que nos parecieron pertinentes e importantes, y además que tenían un hilo conductor, que era diferentes ángulos de análisis y de trabajo sobre la hermenéutica, y le pedimos el permiso, y a él le pareció interesante que tradujéramos estos textos que por el momento no eran accesibles en español, y entonces hemos producido un libro que no existe en español. Antes no existía en español, incluso un libro que no existe en ninguna otra lengua, porque él ha publicado esos textos en francés, están en internet, los ha publicado en revistas de diferentes países, pero nosotros al reunirlos creamos un acceso a este autor tan importante que nos parece puede ser de gran provecho para las personas que quieran introducirse a la hermenéutica, sobre todo porque Jean Gondrin, entre una de sus grandes cualidades, tiene un gran don didáctico y nos explica cosas complejas de una manera bastante accesible. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica tiene una historia relacionada con la historia de la filosofía, pero sin embargo la hermenéutica tiene un origen que no es necesariamente filosófico, es más bien religioso. Tiene que ver con la lectura de los textos sagrados. Digamos que muy tempranamente, frente a la situación en donde había diferentes maneras de leer los textos sagrados, las comunidades de creencia establecieron que no cualquiera podía leer e interpretar los textos sagrados. Entonces digamos que se hizo necesaria una interpretación canónica de los textos sagrados. Ahí habría, digamos, un comienzo de la hermenéutica. También hay otro tipo de hermenéutica en lo mismo, es decir, la relación con los textos, la interpretación con los textos, que es la hermenéutica jurídica. Los textos jurídicos establecen una norma, bien, pero ¿cómo interpretar esa norma con relación a una situación concreta, donde el juez va a juzgar? ¿Quién va a interpretar la norma para aplicarla a una situación?
De ahí surgió una hermenéutica jurídica, es decir, hay una manera canónica de interpretar, de suerte que llegamos a un momento en que se establece que la hermenéutica requiere un saber que no todo el mundo posee, no se puede interpretar de cualquier manera. Allí tenemos el problema de la aplicación, el texto religioso que dice con relación a lo bueno o lo malo, por ejemplo. La norma del texto jurídico que dice con relación a ¿esto es un delito o no es un delito? Tendríamos ahí una dimensión importantísima de la hermenéutica, y es que ella no solamente sirve para interpretar, no es solamente una cuestión de sentido, el sentido de los textos, sobre todo es la dimensión de cómo se aplica este sentido a la vida, es la dimensión de la aplicación. La hermenéutica pues está directamente relacionado con el diario vivir, el frente a frente de los seres humanos que se preguntan sobre lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es mejor. Profesor, en su concepto, ¿el ser está relacionado intrínsecamente con el lenguaje en tanto se haya reconocido en este? Ahí tenemos un problema filosófico que ha sido resuelto de muchas maneras, pero creo que habría que hablar de, digamos, dos figuras de la filosofía que han tratado de resolverlo. Una de esas figuras sería el que es maestro de Gadamer, que es el filósofo alemán también, Martin Heidegger, que hace una filosofía sobre el ser, ¿no? Se interroga sobre el ser. Y dice Heidegger que en la historia de la filosofía se había perdido esa interrogación sobre el ser. Gracias a Heidegger, Gadamer, que es su discípulo, en los años 20, en los años 30, empieza a elaborar esa reflexión acerca de la relación del lenguaje con el ser. Una relación que, aunque inicialmente en el pensamiento de Heidegger es importante, Heidegger parece, digamos, dejar a un lado porque su trabajo filosófico se orienta a otras prioridades. Así como su maestro ha dicho que el trabajo filosófico tiene que interrogarse sobre el ser, Gadamer va a cambiar un poco la preocupación principal de su obra y va a formularla en otros términos. Muy juiciosamente se ha detenido a estudiar a muchos filósofos para concluir que ha habido un descuido en la filosofía sobre el lenguaje. Y yo creo que se puede caracterizar la obra de Gadamer como la obra en esa tradición filosófica que se interroga sobre la naturaleza del lenguaje, la función del lenguaje, la importancia del lenguaje, en cuanto él es el que nos devela el ser. Él nos da a conocer el ser. Entonces, para Gadamer ha habido en la filosofía un olvido del lenguaje, y la suya, que es una obra que está sobre todo representada por su obra maestra, que es el libro Verdad y Método, que publicó en 1960, su obra se dirige a eso, a centrar la interrogación sobre el ser en interrogaciones sobre el lenguaje, la naturaleza del lenguaje, la lingüisticidad de nuestra condición humana, y cómo es en el lenguaje donde podemos encontrar no solamente lo aparente, sino, y ahí está, digamos, la función de la hermenéutica, a través de lo aparente, encontrar lo inaparente que revela el ser, que nos conducen a algún tipo de respuesta sobre nuestras interrogaciones sobre el ser.